Bienvenidos a Educar para el Éxito, el podcast donde exploraremos la importancia de la enseñanza, el aprendizaje y la metacognición en el desarrollo de los estudiantes centrados en la educación propia de la comunidad indígena San José del Río Guainía. Lo primero que vamos a ver es cómo la enseñanza va más allá de la simple transmisión de conocimiento y se convierte en un arte que inspira, motiva y transforma a los estudiantes de diversas maneras. Tenemos que los docentes tienen que inspirar a los estudiantes, así van a despertar la curiosidad, la creatividad y la pasión por aprender. Asimismo, teniendo en cuenta la motivación, ¿para qué es? Para tener una enseñanza efectiva que implica la motivación, donde los estudiantes son los actores intelectuales de su propio conocimiento. Tenemos el aprendizaje, como por ejemplo el aprendizaje significativo, que es muy importante, ya que este conecta nuevos conceptos con el conocimiento previo y las experiencias relevantes en los estudiantes, y así pueden construir una comprensión más profunda y significativa de los temas. Tenemos por último lo que es la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Este es un concepto fundamental en el ámbito educativo que se refiere a la capacidad de reflexionar sobre nuestro propio proceso de aprendizaje. Asimismo, monitorea y regula nuestras estrategias cognitivas y tomar conciencia de nuestros propios conocimientos y habilidades. Diciéndolo en palabras cortas, la metacognición implica tener un conocimiento consciente y reflexivo sobre cómo aprendemos, qué estrategias vamos a utilizar para aprender y cómo podemos mejorar en nuestro rendimiento académico. Bueno, ya como nuestro título del podcast nos decía que este iba centrado en la educación propia de la comunidad indígena San José del Río Guainía, vamos a ver qué es la educación propia y cómo es la enseñanza en esta educación propia. Vamos a ver que esta enseñanza se centra en la transmisión de conocimientos, valores y prácticas culturales propias de la comunidad indígena, de manera integral y significativa. Podemos ver que algunos aspectos claves a considerar puede ser como la valoración de la sabiduría ancestral, ya que la enseñanza en esta educación reconoce y valora la sabiduría acumulada a lo largo de las generaciones en la comunidad indígena. Se considera fundamental preservar y transmitir estos conocimientos tradicionales como parte fundamental de la identidad cultural. Tenemos una contextualización cultural donde los contenidos educativos se van a contextualizar en la cultura y en la realidad de la comunidad indígena. Este promueve una participación en los miembros de la comunidad, incluyendo los ancianos, líderes y sabedores, en toda la transmisión de conocimientos y también valores culturales. Tenemos otro importante aspecto que es el respeto por la diversidad cultural, ya que este fomenta el respeto por toda la diversidad cultural dentro de la comunidad indígena. Así vamos a reconocer la multiplicidad de saberes y prácticas presentes. La enseñanza busca promover la inclusión y el diálogo intercultural como parte fundamental del proceso educativo. Como último aspecto clave, vamos a ver que es el fortalecimiento de la identidad, porque a través de la enseñanza y la educación propia se busca fortalecer la identidad cultural de los estudiantes para permitirles reconocer y valorarse como miembros de comunidad con una historia, con tradiciones y valores únicos y no sentir una pena por ser indígena. Todo esto podemos ver que en la enseñanza y la educación propia en comunidades indígenas se caracteriza por su enfoque holístico que va más allá de la transmisión de conocimientos académicos para abarcar la perseveración y revitalización de la cultura, los valores y las prácticas propias de la comunidad. En este enfoque, nosotros como educadores en estas comunidades indígenas vamos a fortalecer la identidad cultural, la autonomía y el sentido de pertenencia de los estudiantes indígenas. Los métodos de enseñanza en esta parte suelen ser participativos, interactivos y contextualizados, fomentando la participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, ya que la educación propia en comunidades indígenas, los métodos de enseñanza suelen ser, como dijimos anteriormente, participativos, interactivos y contextualizados, lo que fomenta la participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje.
Podemos ver que son participativos, ya que los métodos de enseñanza implican la involucración activa de los estudiantes en el proceso académico. Se promueve la participación en discusiones, debates, actividades prácticas y demás. Por otra parte, tenemos que son interactivos, pues estos métodos se basan en la comunicación bidireccional entre los docentes y los estudiantes, así como los propios estudiantes. Los contextualizados. Estos métodos de enseñanza se adaptan a la realidad cultural, social y ambiental de la comunidad indígena. Se incorporan ejemplos, situaciones y problemáticas relevantes para los estudiantes. El fomento de la participación activa. Estos métodos fomentan la participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Se promueve la expresión de ideas, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la potencia de desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales, que es muy importante. Por último, tenemos un empoderamiento estudiantil, ya que estos métodos de enseñanza de educación propia buscan empoderar a los estudiantes para que sean agentes activos en la construcción de su propio conocimiento y en la perseveración de su identidad cultural, ya que todos estos métodos de enseñanza lo que hacen en la educación propia en comunidades indígenas van a crear un ambiente educativo inclusivo, estimulante y significativo, donde los estudiantes pueden desarrollar sus capacidades, fortalecer su identidad cultural y participar activamente en su proceso de aprendizaje. Podemos tener que en la educación propia el aprendizaje se enfoca en la adquisición de conocimientos, habilidades y valores que fortalezcan la identidad cultural, la autonomía de la comunidad. Entonces podemos ver que la adquisición de conocimientos se centra en que esos conocimientos son relevantes y significativos para la comunidad indígena. Vamos a priorizar los saberes tradicionales, las historias ancestrales, las prácticas culturales, los conocimientos sobre el entorno natural y social que se desenvuelven los estudiantes. En el desarrollo de habilidades, nosotros vamos a ver que estas habilidades prácticas, cognitivas y sociales son fundamentales para la vida en la comunidad. Entonces acá lo que vamos a hacer es un aprendizaje en habilidades como la agricultura tradicional, la artesanía, la comunicación intercultural, como por ejemplo la importancia de su lengua. Tenemos también un fortalecimiento de valores que es importante, ya que este promueve, valores como el respeto por la naturaleza, la solidaridad, la justicia social, el cuidado a la comunidad y a sus tradiciones. Tenemos algo muy importante que es la identidad cultural. La identidad cultural lo que permite es conocer, valorar y preservar sus valores culturales, sus raíces culturales y su herencia ancestral. Que busca promover con orgullo la cultura propia, la lengua materna, las tradiciones y costumbres, contribuyendo a la construcción de una identidad sólida y positiva. Por último, tenemos una autonomía comunitaria, que el objetivo de este es fortalecer la autonomía de la comunidad indígena, capacitando a los estudiantes para que puedan fomentar decisiones informadas, participativas en la vida comunitaria. Entonces podemos ver que el aprendizaje en la educación propia en las comunidades indígenas se orienta hacia la formación integral de los estudiantes, enfocándose en la adquisición de conocimientos, habilidades y valores que contribuyan al fortalecimiento de la identidad cultural y la autonomía de la comunidad. En este enfoque educativo se busca empoderar al estudiante para que pueda enfrentar los desafíos contemporáneos sin perder sus raíces culturales y su conexión con la comunidad. De esta manera podemos llegar a la metacognición de la educación propia. Pues lo que vemos acá es que la metacognición se convierte en la herramienta fundamental para potenciar el aprendizaje significativo y la valoración de la identidad cultural, porque al reflexionar sobre el propio proceso del aprendizaje, monitorear y regular estas estrategias utilizadas para adquirir nuevos conocimientos, los estudiantes pueden fortalecer su conexión con su cultura, tradiciones y saberes ancestrales. Podemos ver la conexión con la cultura y la identidad.
Entonces, este proceso de aprendizaje, los estudiantes pueden identificar cómo sus conocimientos tradicionales y su cultura influyen en forma de adquirir nuevos conocimientos. Esta conciencia les va a permitir valorar y respetar su identidad cultural, asimismo integrar los saberes ancestrales en el proceso educativo. La adaptación de estrategias de aprendizaje, pues ya vemos que la metacognición en la educación propia permite que los estudiantes identifiquen las estrategias de aprendizaje, ya que son más efectivas para ellos en función de su contexto cultural y también social. También pueden ajustar y regular sus métodos de estudio para que estén alineados con sus formas de aprender y con sus valores culturales. Tenemos algo muy importante que es el respeto por la diversidad de saberes. Pues porque los estudiantes pueden reconocer la diversidad de saberes presentes en su comunidad y asimismo fortalecer su aprendizaje integrando diferentes perspectivas y conocimientos. Esta apertura que le da la diversidad fortalece su identidad cultural y promueve el respeto por las tradiciones y valores de su pueblo. Tenemos algo muy importante que es el empoderamiento y la autonomía. Pues nosotros vemos que esta metacognición lo que hace es brindarle a los estudiantes la oportunidad de ser protagonistas de su propio aprendizaje, tomando decisiones informadas sobre cómo abordar los contenidos académicos y cómo integrar sus saberes culturales en el proceso educativo. Esto les va a otorgar un mayor sentido de empoderamiento y autonomía en su formación. Podemos ver que la aplicación de la metacognición en la educación propia en comunidades indígenas permite a los estudiantes reflexionar sobre su proceso de aprendizaje desde una perspectiva cultural, así monitoreando y regulando sus estrategias de estudio de acuerdo con sus saberes ancestrales y fortalecer su identidad cultural a través de una educación significativa y contextualizada. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión sobre la enseñanza, el aprendizaje y la metacognición. Recuerda que cada paso que damos en nuestro proceso educativo nos acerca al éxito y al crecimiento personal. Nos vemos en el próximo episodio de Educar para el Éxito. Hasta pronto.